Chivaba. Yeah. Ah, Chivaya, wabagagi, Chivabo. Baba. Comencemos. La Guerra de la Confederación fue el enfrentamiento bélico ocurrido desde 1836 hasta 1839 entre la Confederación Perú-Boliviana contra la coalición formada por la República de Chile. Organizada por el general boliviano Santa Cruz, la Confederación era considerada por Portales un serio peligro, pues ambos pueblos, unidos en larga tradición de costumbres, ideas, religión, hábitos y lenguas, podían formar una temible alianza que amenazará a Chile. Bueno, para que tú puedas entender este conflicto, se deben responder las siguientes preguntas. ¿Qué llevó a cabo el conflicto? ¿Por qué se crea la Confederación? ¿Quiénes son los personajes más importantes y en qué influyeron? Y por último, ¿qué se determinó después con la guerra? Ahora veremos qué pasaba con nuestros países vecinos antes del conflicto. En Perú, dividido en ese entonces como Alto Perú y Bajo Perú, le llegaban ideologías políticas muy fuertes de Andrés Santa Cruz, quien era el presidente de Bolivia. Esas ideas, en que no convenían para nada a Chile en el ámbito económico y territorial, consistían en formar una confederación en que incluía los tres estados, el del Alto Perú, el del Bajo Perú y el de Bolivia. Bueno, y aquí te dejaré con mi amigo Benjamín. Él te seguirá explicando sobre el tema. Bueno, de esa guerra, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos historiadores, fue una guerra netamente comercial, porque esta guerra se inició principalmente debido a la disputa entre dos puertos, Valparaíso y El Callao, y la disputa entre dos personajes de dos países diferentes, como lo fueron Portales y Andrés de Santa Cruz. En este caso, había una disputa económica, que era la disputa, como mencioné antes, entre Valparaíso y El Callao, y la disputa que también había porque Portales pensaba o creía desde su punto de vista que Santa Cruz quería en algún minuto anexionar Chile a la Confederación, para decir conquistarla, esencialmente. En este caso, Portales pensando evitar eso y además que queriendo también establecer un dominio de Chile sobre Perú y Bolivia, fue provocando a Perú y Bolivia con una serie de acciones como bloqueos comerciales hasta que finalmente estalló la guerra, la cual, como todos sabemos, terminó en un triunfo chileno. Después de esto, se implementaron medidas en que Chile no cayeron muy bien, como la Confederación elevó los impuestos a Chile, como por ejemplo el impuesto adicional que agregó al trigo, que llegaba al Callao. A Chile no le pareció esta medida, lo cual hizo lo mismo con el azúcar que se exportaba elevando los impuestos. Perú debía a Chile 1,5 millones de pesos, más los intereses, que eran parte del préstamo solicitado por Chile a Inglaterra, a lo que se sumaban los gastos de la expedición libertadora durante el proceso de la independencia. Por ende, Chile quería que Perú
pagase lo que debía. Con los almacenes libres, Valparaíso se había convertido en el primer centro comercial del Pacífico. Perú deseaba revertir la situación a favor del puerto de Callao, para lo cual le agregó impuestos especiales a las mercancías provenientes del puerto chileno. Desde 1824, el gobierno peruano había subido los derechos de aduana a los productos agrícolas provenientes de Chile. España llega a Perú en comisión de comercio, declara después que debe deuda del virreinato y abusivamente toma las Islas Guaneras, principal fuente de ingresos a Perú en ese tiempo. Perú protesta ante la injusticia y Chile, que tenía intereses propios para esas islas, aprovecha el hecho y declara guerra a la Confederación Perú-Boliviana. Ambiente en Chile antes de la guerra. Bajo la presidencia de José Joaquín Prieto y con su mano derecha Diego Portales, se llevó a cabo una serie de conflictos y tropiezos con Perú, tanto directos como indirectos, que llevó a cabo las batallas en terreno en sí. Chile tenía presente los movimientos del Estado de Bolivia en Perú, en las ambiciones de Santa Cruz en formar un nuevo Estado con miras imperialistas, después pagaría el precio. Tras el objetivo de reunificar ambos territorios, más el extremo norte de Chile y la zona noroeste de Argentina, fomentó las conspiraciones contra Portales y convenció a Freire, exiliado en ese país tras la batalla del Ircay, para que organizara una escuadrilla y atacara a Chile, pero fracasó. Portales pasó a la ofensiva, ordenó al marino español Victorino Garrido que perpetrara un ataque contra la escuadra peruana fondeada en Callao. Pese a la inferioridad de la escuadra chilena, la gran mayoría de los barcos peruanos fueron capturados. Ante esta situación, la Confederación intentó entablar negociaciones pacíficas. El gobierno chileno envió a Mariano Egaña a exigir a Santa Cruz la solución de los temas económicos pendientes y la disolución de la Confederación, entre otras cosas. Cuando el presidente boliviano se rehusó, Egaña dio por declarada la guerra el 28 de diciembre de 1836. Para explicar la guerra, tomaremos el punto de vista de un historiador chileno, Sergio Villalobos, que en su libro Chile y su historia habla de forma general de la guerra, explicando el conflicto en dos campañas. Señor don Manuel Blanco Encalada, es necesario que exponga usted con la mayor franqueza de la situación internacional de la República, para que usted pueda pesar el carácter decisivo de la empresa de que el gobierno va a confiar a usted. Dentro de poco va usted, en realidad, a conseguir el triunfo de sus armas, la segunda independencia de Chile. La posición de Chile frente a la Confederación es insostenible. No puede ser tolerada ni por el pueblo ni por el gobierno, porque ello equivaldría a su suicidio. Primera campaña, 1836. Los últimos sucesos desataron la guerra y el gobierno chileno debió preparar una expedición al mando de Blanco Encalada. Debería embarcarse a Valparaíso. Cuando se ultimaban los preparativos, el ministro Portales se dirigió a Quillota para inspeccionar parte de las fuerzas acantonadas en esa ciudad. Ocurrió entonces el motín que costó la vida al ministro, asesinado el 6 de junio de 1837, suceso que causó horror y estimuló a la animosidad contra la Confederación por creerse que era parte de un plan de Santa Cruz. Poco tiempo después, la primera expedición chilena desembarcó en la región de Arequipa, se apoderó de dicha ciudad e hizo frente al ejército de Santa Cruz. Sin embargo, la superioridad de las fuerzas de la Confederación era enorme y Blanco Encalada, completamente rodeado, debió celebrar una capitulación de Pau Carpata. En ese documento se reconoció la existencia de la Confederación y se estipuló la devolución de las naves. A cambio de ello, Santa Cruz permitió el reembarque de las fuerzas chilenas. Segunda campaña, 1838. El gobierno chileno desaprobó el tratado de Pau Carpata y ordenó preparar una expedición más poderosa, cuyo mando fue confiado a Bulnes. El ejército chileno, que contaba con el auxilio de algunos oficiales peruanos, descontento de la suerte de su patria, desembarcó en Ancón y después de algunos combates se apoderó de Lima.
El ejército chileno era llamado Ejército Restaurador de la Libertad del Perú. La insalubridad del clima y las enfermedades que diezmaban a sus hombres obligaron a Bulnes a retirarse hacia el norte, cuyas provincias serían pronunciadas contra Santa Cruz. Allí se libró finalmente la batalla de Yungay, el 20 de enero de 1839, que significó la derrota decisiva del protector y marcó el fin de la Confederación. El triunfo significó para Chile afirmar arrogantemente su independencia y adquirir conciencia de su destino nacional. La oscura colonia, que siempre había estado subordinada al todopoderoso virreinato peruano, convertida ahora en república, había mostrado su vigor al derrotar las fuerzas combinadas de Perú y Bolivia. El entusiasmo hizo viral al pueblo chileno y diversos homenajes mostraron la repercusión de la victoria. En Santiago se construyó el barrio de Yungay, se otorgaron ascensos y condecoración a los vencedores y la canción de Yungay, compuesta por Ramón Rengifo y José Sapiola, conquistó rápidamente la popularidad. Don Manuel Bulnes comenzó a destacarse como el indiscutido sucesor del presidente Prieto.